Saludo cordial, amados hermanos, en este día. Nuestro tiempo de oración es un regalo del cielo. Aprovechamos cada minuto, cada día para entregarnos al Señor Dios Todopoderoso. Hemos comenzado a recorrer un camino que es recorrido en ayuno y en oración, que se llama reparación del altar. Durante los últimos meses y acabando de terminar nuestro ayuno vital del año que va corriendo, tenemos la oportunidad preciosa de entender que papá nos escucha y nuestro ayuno vital ha sido glorioso, ha sido una reconstrucción de la familia, ha sido unir a las manos del alfarero y hemos podido ver cómo cada persona que ha estado realizando su ayuno vital ha visto a los miembros de su familia llegar a los pies del Señor, y ese es el regalo principal de ayuno vital. Nosotros y nuestras familias en Cristo Jesús. Comenzamos esta semana a recorrer un camino que es exactamente como lo estudiamos en la palabra de Dios, un camino de rosas que puede tener algunas espinas, y es la reparación del altar. Tenemos una palabra en 2 de Crónicas 15 que voy a pedirte que la recuerdes en este día, donde el Señor nos ha extendido una invitación. Esta semana es de introducción. Básicamente no estamos entrando a nuestros temas, aunque nuestro tema es batallas interiores. Creo que lo primero que tenemos que dar es una batalla con nuestro hombre interior para que él quiera reparar el altar. Pues la palabra de Dios dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el espíritu sí quiere, pero la carne no. Entonces, dado que tenemos una batalla, vamos a comenzar a darla como corresponde, amén. Entonces, 2 de Crónicas 15, vamos juntos a mirar la preparación que nos hace el Señor, y en el versículo 8, que será nuestro texto guía en estos primeros días de reconstrucción del altar, dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Así que damos gracias a Dios por la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo a reparar el altar. Recibimos este llamado, recibimos esta orden, recibimos este mandato de parte del cielo, porque hemos visto como tiempos de bendición, como tiempos de prosperidad, como tiempos de cielos abiertos y de fe, y de cosechas fabulosas son abiertos a través de la reconstrucción del altar. Y cuando el altar se reconstruye, las puertas maravillosas de la bendición son abiertas, y hoy nosotros queremos esas puertas abiertas de bendición. Hoy te pedimos, Señor Dios nuestro, Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios maravilloso, que comiences a romper cadenas, que comiencen a romper lazos, que comiences a romper ligaduras del mal, que destruyas todo plan que el enemigo tenga contra una familia, contra un hogar, contra un matrimonio. Nuestra mayor clamor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el levantamiento de nuestros sacerdotes, y esta es la gran batalla que vamos a dar por nuestros sacerdotes. Donde quedaban huellas de alcoholismo se romperán, donde quedaban huellas de drogadicción se romperán, donde quedaban huellas de malas actitudes se romperán, donde quedaban huellas de ruina, de problemas laborales, de pobreza, de deuda, se romperán, donde quedaban huellas de enfermedad se romperán. Porque vamos a volver al lugar secreto, vamos a reparar el altar, y con el altar reparado, el fuego será encendido por el poder del Señor. Amén. Así que dicho esto, te invito a ponerte cómodo. Saludo a la iglesia que nos acompaña en la casa de Dios. Usted tiene un precedente en los cielos. Dios ve su esfuerzo. Tal vez madrugaste mucho a hacer el desayuno, el almuerzo, adelantar hijos y todo para estar en la casa de Dios, y tienes que seguir corriendo durante el día, pero ese esfuerzo es bastante maravilloso y bastante reconocido por el Señor. También sé de todo corazón que las personas que nos acompañan desde sus hogares, desde su taxi, desde su buseta, desde su trabajo, porque hoy con las plataformas tenemos la oportunidad
de ser vistos en todo momento y en todo lugar. Y esa es una bendición muy grande. Damos gracias a Dios porque Él ha hecho de los vientos sus mensajeros y de sus ministros llamas de fuego. Hoy la hermana que en esta hora está ordeñando sus vaquitas nos está viendo. Y hoy la hermana que en este momento está haciendo su almuerzo nos está viendo. Y hoy el hermano que con sus manos está trabajando nos está oyendo. Y es una maravilla saber que juntos vamos a construir el altar. Entonces quiero comenzar hoy por la invitación que nos ha hecho el Espíritu. Siempre tengo que hacer un recorrido grande por las invitaciones que nos ha hecho el Espíritu. Esta invitación tiene una macro invitación que comenzó hace más o menos 7 años, donde fuimos invitados a arreglar nuestra casa. Papá nos dijo, ordena tu casa. Y no quiero que ordenes tu casa para morirte, sino quiero que ordenes tu casa para vivir. Y comenzamos a ordenar nuestra casa. Y empezamos a pedirle a papá que nos explicara cómo sería ordenar nuestra casa. Vino uno de los grandes regalos espirituales de nuestra vida, que denominamos ayuno vital, donde cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, recibió el permiso de realizar un ayuno de su edad. Ese ayuno vital tiene el número de días de nuestra edad. Entonces, ayer una hermana terminaba un ayuno de 50 días que nos contaba que lo terminó en el día de su cumpleaños. Maravilloso nuestro Dios porque entró a su jubileo con su ayuno vital. Pero tenemos ese regalo para todas las personas. Tenemos nuestros niños que han terminado su ayuno vital, nuestros profesionales que han terminado su ayuno vital y se han abierto puertas laborales y se han abierto puertas de bendición económica. Entonces, ayuno vital tiene como propósito que volvamos a nuestro diseño. En el Salmo 138, en el verso 8 dice que Dios cumplirá su propósito con nosotros. Nuestro propósito tiene un diseño y seremos enseñadas por Dios y seremos enseñados por Dios a la construcción de nuestra vida espiritual. Dios ha hecho que sea posible en nuestra vida, que sea posible en nuestro corazón, que tengamos un diseño con formas, un diseño dibujado por Dios en los cielos. Bueno, no creo que haya en la Biblia un diseño más claro que el del Señor Jesucristo. Y el propósito que nos plantea el Señor Jesucristo en Efesios es que tú y yo lleguemos a la estatura, a la longitud, a la anchura y la altura de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ayúdanos. Pero tenemos un propósito en Jeremías capítulo 1, versículo 5, donde el Señor dice que le dio a Jeremías un llamado a ser profeta para las naciones antes de que Él viniera a este mundo y que lo santificó para ello mientras estaba en el vientre de su mamá. Eso a mí me encanta, porque nacimos santificados por el Señor y escogidos por Él. Entonces, ahora adelantamos camino y en nuestro ayuno vital de este año que va corriendo, fuimos a la casa del alfarero. En Jeremías capítulo 18, en el versículo 4, el Señor nos dijo, ve a la casa del alfarero y mira cómo yo puedo hacer una vasija mejor. Comprendimos que solamente el alfarero puede hacer una vasija mejor y que somos barro en sus manos. Y durante nuestro ayuno vital estuvimos caminando por senderos especiales, trabajamos asuntos internos que no habíamos trabajado, pero también trabajamos asuntos externos muy grandes que ciertamente estaremos profundizando porque nuestros ayunos congregacionales son solamente de 3 días. Entonces no se nos da la oportunidad de profundizar en cosas que ciertamente antes de terminar este año, si el Señor nos presta la vida, tenemos que terminar, como es Behemoth, Mamón, Pitón, que fueron cosas y en realidad son 7 espíritus gigantescos, potestades, fortalezas, que el Señor nos dijo que vamos a tener que totalmente desarraigar de nosotros para ver lo que estamos esperando. Entonces, solamente hicimos una enunciación, solamente hicimos un pequeño estudio de saber qué es Mamón, de saber qué es Pitón, de saber qué es Behemoth, y lo empezamos a trabajar. De hecho, Behemoth lo trabajamos un poco más porque es algo que no habíamos trabajado antes, pero apenas estamos enunciando, yo diría, pequeños brochazos para lo que será el trabajo total de reparación del altar. Entonces,
el Señor vino, recapitulo ahora sí en nuestro tema central. ¿Por qué le hago recorrido de este camino? Porque llevamos un camino donde hemos visto reparada nuestra salud, donde hemos visto reconstruida nuestra economía, porque ciertamente ninguno de nosotros está como comenzó su vida espiritual, donde hemos visto sanados nuestros cuerpos, donde hemos visto cómo Dios ha hecho una intervención divina aún en nuestra nación. Así que hemos visto un Dios que ha venido ayudándonos, y estamos hacia ese camino total de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, el Señor nos hace una invitación. El escritor de Segunda de Crónicas nos cuenta que el profeta Azarías recibió una palabra de Dios y le dijo: mire, para que se consolide todo el trabajo que ustedes han venido haciendo, que es exactamente lo que nos está diciendo el Señor, para que se consolide el orden de la casa, para que se consolide su diseño original, para que se consolide la vasija mejor, usted necesita reparar el altar. Y usted necesita volver a las prácticas con las que comenzó su vida espiritual. Porque usted necesita limpiar su corazón de las actitudes negativas que producen un retraso en lo que Dios le ha dado. Déjeme decirle, y se lo digo con corazón verdadero, se lo digo con corazón sincero. En la misma semana anterior habían personas diciendo que el Señor Dios Todopoderoso no nos iba a permitir la victoria porque Él había visto esto y había visto lo otro. Y yo le decía a mi esposo, y fue la palabra que enseñé, Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo no conozco a un Dios que nos hace una promesa y no la cumple. Yo no conozco a un Dios que nos dice: yo te iba a dar, pero ahora no te voy a dar. No. Yo sé que eso tiene esperita, pero no rebajita. Y yo sé que lo que Dios ha prometido puede retrasarse y no debemos retrasarlo más, pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El que es la gloria de Israel no se arrepentirá ni mentirá, y Dios es la gloria de Israel. Así que lo que necesitamos es volver al lugar secreto, a esa oración que haga que nuestras acciones diarias y nuestra obediencia perfecta a Dios active y acelere las entregas de las bendiciones, porque las bendiciones ya fueron enviadas y las bendiciones son de parte del cielo y las bendiciones tienen un propósito: limpiar nuestro corazón, porque Dios quiere que, como Pedro, caigamos de rodillas diciendo: Señor, tú eres demasiado bueno, ¿yo qué tengo que hacer para estar aquí? Como lo hizo Pedro. Entonces, Dios está haciendo algo con nosotros que lo podemos ver en la palabra de Dios y que vamos a tener que llamarlo reconstrucción, reedificación. La mayoría de nosotros conocimos al Señor hace bastante tiempo y la mayoría de nosotros tenemos un llamado en este momento. Estas varitas que están en el altar son de nuestros varones y estamos creyendo que esas varas van a reverdecer, van a florecer, van a echar renuevos y van a dar fruto. Y las pusimos en el altar con una conveniencia grande. Papá nos hizo una invitación: van a rodear a los varones y van a ver el fruto de lo que pidan en oración en sus vidas. Acabamos de ver cómo como iglesia nos unimos, clamamos, oramos y papá nos escuchó. Hoy es macro. Ahora vamos a ver cómo eso se extiende hasta llegar a tus manos, cómo eso se extiende a lo laboral, cómo eso se extiende a lo académico, cómo eso se extiende a lo económico, cómo eso se extiende a lo familiar, cómo eso se extiende a nuestra salud, cómo se extiende a nuestros corazones. Así que quiero tomar la palabra de Dios y que comencemos a enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y quisiera comenzar por Job, capítulo 22. Unas hojas adelante, usted camina de Segunda de Crónicas hacia adelante y Job nos hace una invitación que yo quiero poner en tus labios en esta hora. El recorrido de la invitación de Job viene hablándonos
Y Jod es un libro muy hermoso que invito a todos a leerlo. Y invito a todos a escudriñarlo. Y dice así, versículo 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Entonces, nuestra primera invitación de reconstrucción del altar. Si alguien me preguntara el concepto, pastora, ¿qué es reconstruir el altar? ¿Qué es levantar altar? Es volver en amistad con Dios. Es básicamente volver a reconstruir nuestra amistad con Dios. No me diga que usted no ha tenido una amistad en que por razones que ni siquiera son claras, usted no volvió a llamar a una persona, no volvió a tomarse un tinto con una persona y de repente la amistad no fue lo mismo. Porque nunca será lo mismo la amistad de hablar todos los días, de compartir todos los días, de tomarnos un cafecito, de recordar cumpleaños, de hacer todo juntos y de tener una relación muy unida por las coyunturas, a tener una relación de llamarnos cada año. Sencillo como que las relaciones se establecen en la medida en que nos comunicamos. Entonces el Señor nos propone volver en amistad con Él. Y tú me dices, pastora, pero yo nunca he roto la amistad con el Señor. No, no hemos roto con la amistad con el Señor. Pero hay prácticas que hacen parte de esta amistad, como la oración diaria de madrugada, como la lectura diaria, como las acciones de bondad, como la obediencia de las cosas pequeñas, ¿cierto? Como limpiar el corazón de actitudes negativas, que de pronto a veces la amistad va perdiendo fuerza. ¿En qué sentido? En que decimos, ay, pero pues yo no oré, pero no pasa nada. Pero yo no leí la palabra de Dios, pero no pasa nada. No podemos, ni debemos los pastores o los padres erigirnos como jueces vigilantes de, ¿usted ya oró? ¿Usted ya leyó la Biblia hoy? ¿Usted ayunó? Y no me diga, esposa, que no es lo más aburridor de este mundo llevar las riendas espirituales de la casa y estar como policía detrás de todos. Hay que orar, hay que hacer esto, no veas eso, eso no le gusta a Dios, esas cosas no le gustan a Dios. Es una cosa tremenda, ¿cierto? Que estar fiscal, ¿qué están viendo en el celular? ¿Qué series están siguiendo? ¿Qué personajes siguen ustedes? Y esta vigilancia que se constituye una frustración para la mamá, para la esposa, para el varón que ejerce el sacerdocio del hogar, se convierte en algo feo. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, cuando la vara de ese bardón reverdece, florece, echa renuevos y echa frutos, pues simplemente Él va a cuidar él mismo su vida espiritual. Y entonces un varón que reverdece con su esposa que está reverdecida, van a ayudar a reverdecer a sus hijos. Es el regalo de la reparación del altar. Entonces, el primer llamado que nos hace el Señor es a volver en amistad con Dios. Y volver en amistad no es otra cosa que antes teníamos. Ayer nos dijo el Señor, no quiero que me busquen solo cuando tengan problemas, porque entonces pasarán su vida entre tribulaciones, aflicciones y calamidades. Ahí en Segunda de Crónicas están esas 3 palabras y no las voy a definir hoy, pero muy seguramente las vamos a tener que definir. Y Dios dijo, sus tribulaciones, sus aflicciones y aún sus calamidades vinieron porque ustedes dejaron la amistad conmigo. Dios mío, nos está hablando papá y nos está diciendo, y recuerde la premisa con la que comenzamos este camino de reparar el altar de Segunda de Crónicas. Fueron las palabras del profeta Azarías que Dios dijo, si ustedes me buscan, yo me dejo encontrar, pero si ustedes me dejan, yo también los dejaré. No podemos estar en una condición de ruina, de pobreza, de deuda, de enfermedad o cualquiera de las luchas si estamos buscando a Dios. Y cuando comenzamos este camino, mi esposo y yo no escogimos a Asa como el que nos va a acompañar por este camino a través de la palabra de Dios, lo escogió Dios. Porque el texto dice, y también con el rey Ezequías, que fue quien recorrió con nosotros el camino de ordenar la casa, que mientras buscaron a Dios, todo estuvo bien en sus vidas.
que mientras buscaron a Dios prosperaron, que mientras buscaron a Dios fueron sanados, que mientras buscaron a Dios sus vidas fueron transformadas. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? No quiero que vuelvan a Dios por un momento. No quiero que vuelvan en amistad con Dios mientras prosperan y después el trabajo no los deja congregar. Hace ya bastante años, yo estaba recién llegada a la casa de Dios y conocí a una persona que aprecio mucho, muchísimo, y que hoy es un creyente formidable por la razón de la exhortación de aquel momento. Nos presentaron, era un varón que tenía unos mellizos, y para mí el sueño de un bebé son los mellizos, niño y niña en un solo parto, un solo dolor. ¡Qué negociación tan maravillosa! Y me parecieron hermosos sus mellizos, que hoy deben estar por los órdenes de unos 25 años, hermosos, y una niña mayor con una aflicción muy grande, llevaba 6 años sin conseguir trabajo. Déjeme decirle que un mes es muy difícil, un año es impresionante, pero 6 años sin trabajo produce unas condiciones no de pobreza, de ruina, de problemas gravísimos. Y como podía se rebuscaba el pan diario, como podía la luchaba. Y entonces nos encontramos por esas cosas de la vida, y le dije, jamás le digo a una persona, congrégate con nosotros, pero le dije, entra al camino del Señor. Le amé profundamente y sigo amando a toda su familia, a su señora esposa y sus hijos, por la obediencia. Juiciosos, muy lejos, porque en razón de el problema económico vivían bastante lejos de la casa de Dios, pero lejísimos. Llegar allá tocaba un rato a pie, otro rato en bruto, otro rato, una cosa fuerte. Y obvio no había para el transporte. Pero como querían, se venían para la casa de Dios. Y yo aprendí a amarles por eso. Le dije yo, en el tocar la puerta de la casa de Dios, hoy se abre la puerta de la oportunidad para ti. Con advertencia, pero no te olvides de tu Dios apenas tenga trabajo. No, pastora, porque Dios lo hizo. Se los digo con la credibilidad del Dios que siempre nos oye, y que la palabra que está aquí encima mío, encima de mi cabeza, encima del altar, que por esa razón la pusimos allí. La oración que hagas en esta casa yo la escucharé y la responderé, que es la palabra que hemos creído, porque dijo el Señor, la oración que me hagas yo te la escucharé. Y de repente entró a trabajar esa misma semana, sin plata para hacer los papeles, todo lo médico y todo lo que hay que hacer. Dios hizo un milagro por allá. Sus suegros le enviaron desde una ciudad muy lejos también de Colombia, donde ellos viven ahora, porque el milagro terminó fehacientemente. Dios les regaló una casa de 3 pisos en otro departamento de Colombia. También del altar salió la promesa. Un día estando ahí, como usted está ahí sentado, yo vi la casa y vi el mar y les dije, ciertamente tu casa no es en Duitama porque solo nos falta el mar, pero se las obsequiaron, porque Dios es bueno, Dios es justo y Dios es fiel, y el precio fue muy alto. Pero déjame terminar el testimonio, el precio fue bastante alto. Por los horarios incesantes, porque entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a 9 o 10 de la noche diariamente, incluidos domingos y festivos, no podía casi venir. Entonces, yo no tenía lucha con eso, porque simplemente era su trabajo. Un señor de oración de madrugada, un señor de guerra espiritual, yo sabía que estaba bien. Pero mi esposo y yo solitos, porque pues la casa de Dios llevaba pocos días evangelizando las calles, sábados y festivos, íbamos calle a calle entregando tratados. No hay una calle de la ciudad que no hayamos pisado. Igual hicimos con Sogamoso hace muchos años, puerta a puerta. No hay una puerta que no hayamos tocado. Y nos encontramos un festivo en la mañana y veníamos, nosotros realizamos el ayuno en ese entonces, todos los festivos teníamos un ayuno por aquellas personas que no tenían la posibilidad de venir en otros horarios. Y cuando salimos, yo me puse a llorar. Usted no me lo va a creer, pero yo me puse a llorar. Y yo le dije, ¿tenías el día libre hoy? Y no le diste la gloria y las gracias a un Dios
que te permitió romper 6 años de estancamiento, 6 años de ruina, 6 años de pobreza. No sé cómo ve a Dios esto en los cielos. Y yo le exhorté duro, somos hoy amigos, pero yo le exhorté duro. No iba con la esposa aún no venía, y ella es un testimonio aún mayor. Ella era hermana del pastor de una denominación pseudo-cristiana de la ciudad. Y Dios la ganó también para su corazón, por sus hijos. Y cuando nos conocimos me dijo, yo por mis hijos haría lo que fuera. Y empezó a congregarse día y noche y a buscar a Dios. Y yo dije, mira, es cierto que por sus hijos haría lo que fuera. Se nos presentó fuertísimo, fuertísimo. El Señor, como al apóstol Pablo, no le disculpó esa descortesía de no haberle buscado, aunque sea en el único tiempo que le tenía libre, y estuvo más de 3 años trabajando en las minas de carbón. Llegaba de las minas de carbón llorando literalmente. El sábado a mediodía, antes de ir a la casa, entraba acá y me decía, no puedo más, no puedo más. Y yo le decía, ya vas a salir de allá y vas a salir recompensado. Y Dios te va a entregar una puerta, pero conozcamos al Dios que nos cree, que confía en nosotros, que confía en nuestra palabra. Yo le doy gracias a Dios porque Él nos cree, porque Él confía en nosotros. Él parte de que le decimos la verdad, que decimos, Señor, mira, cuando tú me abras la puerta de oportunidad, yo no me voy a apartar de ti. Un día le dije, papá, cuando nos permitas estar al día con los impuestos, bueno, ahorita sí lo recuerda los días de sufrimiento por los impuestos. Era una batalla grandísima en la casa de Dios. A veces 8 millones, a veces 14 millones, era una locura. Pero un día le dijimos, papá, nunca más. Y en lo que nos prestes la vida, estaremos al día, si tú nos das la oportunidad de pagar. Hubo una extensión, hubo unas cosas, pero le cumplimos a papá. Y cuando tú le cumples, hables la puerta de oportunidad para mayores bendiciones. Pero cuando tú no le cumples, que el Señor, las promesas, mira que el Señor las que más cobra y las que más les parecen difíciles son las promesas hechas en la cama de hospital o en el lecho de enfermedad. Cuidado, esas son las que el Señor dice, ojo, cúmplele lo que le dijiste a Dios mientras estabas en la cama del hospital. Cúmplele lo que le dijiste a Dios cuando estabas en el lecho de enfermedad. Importante volver en amistad con Dios. Y sé que parte del volver en amistad con Dios es que, Señor, yo voy a orar de madrugada. Señor, yo voy a leer al menos un capítulo diario de la Biblia. Señor, yo voy a soltar el celular un poco. Señor, esto y Señor, lo otro. Volver en amistad con Dios es lo más importante que vas a hacer en tu vida. Y va a traerte bien. La promesa tiene 2 caras de una misma moneda: paz y prosperidad. ¿No es lo que quiere el mundo entero? Dice, vuelve hoy, ahora mismo en amistad con Dios y tendrás paz y te va a ir bien. Y te va a ir bien. Se acaban los tiempos de escasez, se acaban los tiempos de hambre, pero no podemos. Y no solamente Él, es el gran amigo mío que nos ve muy seguido, que se conecta, que está al día, que hace ya, yo creo que unos 10 años que vive en otra ciudad y en otro departamento y jamás ha dejado de ser familia, Emanuel, con otros hijos, mira, que inmediatamente tenían luchas para la casa de Dios, que tenían pruebas para la casa de Dios, igual que su merced. Hay esposas con 4 hijos, con esta batalla que son los niños en colegio, toda la vida viéndote para arriba y para abajo, con 4, Dios mío, con 5, nosotros sabemos lo que son las luchas con los hijos, pero eso no significa que dejamos de buscar a Dios. Y te lo digo porque Dios confía en ti. En sus lágrimas en las minas de carbón, le prometió al Señor que cuando volviera a bendecirle, jamás le dejaría. Hoy es una columna en una iglesia donde básicamente él y su familia apoyan muchísimo. Y siempre que llega una persona formada en ayuno y oración, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Dónde aprendieron a ser líderes? ¿Dónde aprendieron a crecer? ¿Dónde aprendieron a ayunar? Porque es algo que no se nos puede olvidar. Es lo primero para recibir la reparación del altar. Y lo segundo, porque me encanta Jod, es él quien nos dice, bueno, voy a invitarle a que su casa lea del verso 21 hasta el 30 muy bien y anote y crea y tome esas promesas,
porque son demasiado grandes. Prosperidad, bendición, seguridad, el Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia, son grandes promesas, pero tienen un segundo requisito. Entonces, primer requisito, amistad con Dios. Dígalo conmigo, amistad con Dios. Requisito sine qua non de la paz, requisito sine qua non de la prosperidad, requisito sine qua non de la defensa de Dios. Es decir, sin Él no hay todo eso que se nos ofrece. Y verso 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Puedes decirle al que está a su lado, una cosa a la vez, una cosa a la vez, una cosa a la vez. ¿Cómo crecemos en la reparación del altar? Una cosa a la vez. Tienes que tomar una determinación. Voy a volver al lugar secreto. Tal vez sea la determinación primaria. Hablaremos del lugar secreto. Básicamente es el tiempo de oración que nos pidió Jesucristo en persona. Todas las oraciones son maravillosas. Ni hablar de la oración congregacional, lo acabamos de ver, ¿cierto? Dios nos escuchó. La oración congregacional es maravillosa. Ni hablar de la vigilia, portentosa la vigilia. Ni hablar del ayuno vital. Estoy tan sorprendida. Papá me prometió que salvaría a tus hijos en el ayuno vital. Y hoy, y se lo digo, el festivo estaba rendida como ustedes no se imaginan. Acaba de terminar ayuno vital, seguía con otro ayuno porque me había comprometido con la Iglesia de Jesucristo de Colombia a acompañarlos en el ayuno por Colombia y estábamos en nuestros 52 días de oración por Colombia. Terminamos y tuvimos 21 días más de oración por Colombia. Y le dije a mi esposo, voy a ir a donde Matías, mi absoluto descanso, ¿no? Ya lo sabes, mi absoluto descanso. Y me dijo, pero entremos aquí primero a una casa. Y iba solamente a llevar un encargo, no a saludar. Pero cuando llegamos estaba toda la familia de todos los rincones de Colombia, a todas partes, de los hermanos que habían terminado con nosotros ayuno vital. Pues salí a las 12 de la noche de allá. Pero la juventud, todos con un hambre de Dios, y todos querían que les explicáramos cómo Dios estaba obrando en la vida de quienes hicieron ayuno vital. Y yo decía, Señor Dios mío, y tenía un hambre, llegué a esa casa sin almorzar y salí a la medianoche. Ya no hay nada que se consiga en las calles a la medianoche. Y yo tenía un hambre, no te imaginas, muy lindos. Tomé cafecito y las 11 y eso, pero como iba sin almorzar, las 11 no son almuerzo. Y pues en personas recién reconocidas son muy generosas, pero a la gente que uno no hasta ahora está conociendo le da pena. Si les brindo un almuerzo, ¿qué tal que los incomode, que no sé qué? Entonces a la gente le da pena. No es falta de amor ni de generosidad, es ese no sabemos cómo hacer porque todavía, que es lo que nosotros vamos a vencer ahora mismo, porque cuando todavía la amistad no es total, tú no sabes que sí le gusta, que sí puedo hacer, que no puedo hacer. Pero cuando la amistad llega es, no importa, somos todoterreno, tomamos lo que hay. Pero cuando no somos tan amigos, pues no sabemos qué hacer los unos con los otros. Pero vi cómo la promesa se cumplía. Y Dios traía a toda la familia de los hermanos que realizaron su ayuno a los pies de Cristo. A todos los hijos, a todos los cónyuges, a todos los nietos. Es una locura, porque papá nos cree y nos quiere ayudar. Entonces, lo primero que dice es, volver en amistad es una determinación. Las determinaciones son resoluciones de pensamiento. Sí, llégueme el agua hasta donde me llegue. Sí, sacrifique lo que tenga que sacrificar. Sí, me toque como me toque, yo voy a determinar una cosa. A mí me gusta mucho la expresión una cosa, porque como decimos en Colombia, el que mucho abarca, poquito aprieta. El que mucho promete, poco cumple. Entonces, comencemos. Tú le dices, Señor, voy a orar todos los días 5 minutos. No me voy a acostar sin saludarte y sin darte gracias. Mi esposo y yo, cuando no podemos dormir.
nos da la revolcadera en la cama y nos toca pararnos a despedirnos del Señor, y me da risa porque le digo, ya voy, Señor, ya voy, no puedo dormir, igual, ¿para qué me acuesto si no voy a dormir? Y nos reímos con mi esposo porque es él diciendo, yo quiero que pasen tiempo conmigo, yo quiero que estudien mi palabra. Nada como estudiar la palabra a la madrugada, iglesia. Le desafío, cualquiera de las vigilias, que a las 11 de la noche, que te gusta la de las 10 a las 12, bonita y menos difícil. Te gusta la de las 12 a las 3 de la mañana. Y cuando digo la vigilia de las 3 horas, pero no es que tú vas a estar las 3 horas, es que ese es el horario de la tercera vigilia. ¿Qué te gusta? La verdad, los portentos, y lo dice la escritura, no lo digo yo, los portentos se suceden en la cuarta vigilia. Entonces, lo testifico hoy, es la vigilia de los portentos. Papá nos regaló esa vigilia durante un tiempo especial a mi esposo y a mí. Déjeme decirle que no fue solamente glorioso, fue portentoso, sobrenatural, lo que usted se quiera imaginar. El abrir la palabra en ese horario, amados, Dios mío, me sobrepasaba. Era letritas entrando a mi corazón y papá metiendo toda su palabra en mi ser. Una cosa impresionante. Llegué a terminar el ayuno de ese año agradeciéndole a Dios su palabra, porque ¿qué sería de nosotros sin su palabra, cierto? En el día de la prueba, en el día de la lucha, en el día de la aflicción, en el día de la circunstancia. Entonces, 1, volvamos en amistad con Dios. Y 2, determina una cosita. Hoy te quiero invitar a una sola cosita. ¿Cuál cosita quieres determinar? Voy a orar a tal hora. No sé qué horario te establezcas. No sé, yo no tengo una super validez que si es de la madrugada, que si es de la tarde. Entiendo que todos son muy válidos al Señor. Yo te enumero las 4 vigilias, no restándole a la oración del día. Yo conozco esposas que definitivamente les toca mientras los niños están en el colegio, porque no hay de otra, no hay de otra. Es el único momento en que la casa está en silencio, es el único espacio que tienen en su corazón, y en verdad, lo toman muy en serio, muy en serio. Esa hora con Dios y esa hora con Dios, y quiero decirte algo muy especial con esta determinación, y si me lo permites, siendo fanática del ayuno, fanática de las vigilias, sacando pompones por los devocionales, tengo que decirte que nada supera la oración. O sea, tengo que decírtelo. Una de las determinaciones sí tiene que ser la oración, porque nada reemplaza la oración, nada. Podemos, y lo hago, yo personalmente casi no tolero el silencio. Si no estoy estudiando la palabra, solamente sentada con 10 Biblias que no tengo cómo distraerme, pero si yo estoy lavando la loza, tengo una prédica, tengo música, tengo cualquier cosa que me esté edificando. Entonces, simplemente nada suplanta la oración. Entonces, sí necesitamos una determinación de oración. Sí o sí, determinación de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora. Obvio, sí o sí. Para mis amados que durante años han sido de oración, que su disciplina de oración va creciendo día tras día, obviamente sí, ojalá sea ya la hora de oración, ojalá, pero no es una camisa de fuerza que dice que si no, no ore 1 hora. Y en esto no hay que caer en la oración, y sí quiero decírtelo con todas sus letras, en el sentir que me posiciona de otra manera delante de Dios. No, la hora de oración lo que hace es mi crecer espiritual. Me prioriza en volver a entender lo que es importante, lo que es importante. Entonces, recapitulo. Cuando volvemos a entender lo que es importante, nos damos cuenta es que llevamos años construyendo cosas. Llevamos un tiempo ordenando nuestra casa. Llevamos un tiempo reconstruyendo nuestra identidad. Nuestras determinaciones de hoy lo que van a hacer es que se consolide lo que está determinado, se consolide. Entonces, ¿cómo? Digámoslo de esta manera, ¿cierto? Yo puedo empezar a hacer la promesa de compraventa de una casita 20 años atrás, ¿cierto? Puedo demorarme en tener las escrituras. Yo me demoré año 2000,
Escritura es mayo del 2010, 10 años. 10 años en tener la primera parte de esta casa. Y en ese proceso de abonar, de trabajar, de luchar, imagínense que no lleguemos nunca a tener escrituras. Pues no se consolida una compra. Entonces, lo que estamos haciendo, porque el Espíritu Santo es las armas de esta negociación, que es la entrada al cielo, es consolidarlo. Es exactamente como el noviazgo. Imagínate, novia 13 años, novia 15 años, dándole los mejores años de mi vida a una persona y que no se consolide un matrimonio. No tendría sentido, especialmente para las niñas, porque finalmente un hombre rompe una relación de noviazgo de 10 años y consigue otra niña. Una niña ya es 10 años más grande. Y no tengo ningún tipo de feminismo, ni de machismo. Pienso es en la sociedad. Tal vez eso cambie más adelante, no lo sé. Pero imaginemos eso. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios en la reparación del altar? Nos está pidiendo que se consolide nuestra fe, que se consolide nuestra relación con Dios, que podamos en el rapto de la iglesia evidenciar, porque el rapto de la iglesia no es otra cosa que el novio diciéndole a la novia: ven, tomémonos de la mano que sigue nuestra boda. Entonces, que nos podamos tomar de la mano con el novio y entrar a la boda, y que nada ni nadie nos separe de ello. Entonces, volver en amistad con Dios es tener paz. Vimos claramente en Segunda de Crónicas, y quiero solamente recordarlo, volvamos un minuto a Segunda de Crónicas 15, para que lo tengas en cuenta. ¿Qué es lo que te quita? ¿Qué es lo que te quita no estar en amistad con Dios? ¿Qué es lo que te quita? 3 palabras vas a tener en tu corazón: tribulaciones, aflicciones y calamidades. Esto es lo que te da no estar en amistad con Dios. Tribulaciones. Ten esa palabra en tu corazón, porque papá nos ha prometido en Apocalipsis 3 que Él no quiere que nosotros pasemos por tribulaciones. No está en su plan, no está en su propósito. Aflicciones. ¿Recuerdas las palabras de David? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea, ¿cuál es el plan del Señor con las aflicciones? Librarnos. Pero el texto no habla solo de ellas, habla de calamidades. Pero también nos dice que esto vino, si usted lo lee conmigo, que esto vino, verso 3, por no tener al verdadero Dios en el corazón. Porque suplantamos a ese Dios, lo suplantamos por el dinero, lo suplantamos por personas, lo suplantamos con los hijos y los construimos un ídolo. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que estas son las consecuencias de no tener al verdadero Dios en el corazón. Pero, verso 4, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Entonces, note que no está hablando de arrepentimiento, está hablando de conversión. ¿Entiendes que nos está hablando a cristianos? No le está hablando a inconversos, nos está hablando a creyentes. Nos está diciendo: conviértase, conviértase. Es decir, vivan de la manera que agrada a Dios. Arrepentimiento es cambio de la manera de pensar, conversión es cambio de la manera de vivir. ¿Qué era lo que ellos tenían? No habían cambiado su manera de vivir. ¿Cómo vivían? Papá no lo explicó. ¿Recuerda cómo vivían? Déjeme se lo explico. Entre esas cosas porque estoy traumada con esa palabra. Traumada literalmente con esa palabra. Y como siempre que tengo una palabra así, levanto mis manos y le digo: Señor, que no sea yo. Que no sea yo. Pero ¿recuerda la palabra que nos dio el pastor ayer? Primera de Reyes. ¿Alguien la recuerda? Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. ¿Recuerda la palabra que nos dio el pastor? ¿Por qué? Muchísimas gracias. ¿No? Que estoy rodeada de gente que estudia la palabra. Me gozo por eso. Y ahí lo tenía. Así temieron a Jehová aquellas gentes. Sí.
decían temer a Jehová, pero al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Dios mío, y lo que sigue me aterroriza. También sus hijos y sus nietos condenaron a sus generaciones. Esas mujeres y esos hombres que la mitad de su corazón pertenecía a los ídolos y la mitad de su corazón pertenecía a Dios, condenaron a sus generaciones. Y cuando leí eso, bueno, más bien cuando el pastor nos lo dijo el jueves de milagros anterior, yo levanté mis manos y le dije, Señor, yo no quiero ser ese hombre, yo no quiero ser esa mujer que condenan a sus generaciones. Yo no quiero. Entonces, la única forma de que eso no suceda es que volvamos en amistad con Dios. Si solamente la promesa fuera, se van aflicciones, calamidades y tribulaciones, con eso tenemos. Con eso tenemos. Con eso tenemos. Si solamente la promesa fuera esa. Pero no es solamente esa la promesa. Mira lo que dice papá y es maravilloso. Ahora sí regresemos a Job 22, donde quiero dejarte esa gran promesa. Para mis amados que nos acompañan desde sus hogares o que acaban de llegar, estamos hablando del nuevo camino que vamos a recorrer ahora que terminamos ayuno vital del año que va en curso. Estamos recorriendo un camino de reparar el altar y papá nos ha dicho que la reparación de nuestro altar cubre a nuestras generaciones, que la reparación de nuestro altar hará que nuestros hijos y nuestros nietos sigan el camino que nosotros estamos recorriendo y la reparación comienza con una amistad con Dios. Job 22. Ahora déjame decirte la otra parte del obsequio de papá. Entonces, punto número 1, vamos a volver en amistad con Dios. Y punto número 2, se vuelve en amistad con Dios tomando una sola determinación. Una sola determinación. Una sola. Y cuando cumplamos esa determinación, meta cumplida, no sé, yo trabajo así con mis cuentas personales, mensuales y toda mi vida, con la listica. Entonces yo trabajo con la listica de cubre. Ay, lo más maravilloso de una lista, ¿qué es? ¿Qué es lo más maravilloso de una lista? Meta cumplida, tache, sí, es lo más maravilloso de una lista, ¿cierto? Tú estás allá, estás construyendo tu casa, ¿y qué falta? Ay, cuando ya no falta nada, eso es lo más maravilloso. Pero cuando empezamos a caminar, empiezo, y yo con cada mes, a mí me trabajo así también cada mes, así trabajamos en las finanzas de la casa de Dios, porque pues como sabes es gigantesca, entonces trabajamos 2 aguas, 2 gas, 2 luz, 2 internet, 2, todo doble. Y entonces empieza uno, ya. Entonces lo que Dios permite es que ahora tú pongas en tu lista de reconvención, que la hemos llamado reedificación, reconstrucción. El domingo entramos al conocimiento de un concepto, ¿cierto? Se llama reingeniería social. El enemigo deconstruyendo en la mente de las personas lo que recibieron. Para terminar, ¿dónde? En la apostasía. En la apostasía, porque si las cosas que yo dejé de hacer, las mismas vuelvo a hacer, transgresor me hago. Hasta que termino diciendo, ay, pero qué validez tiene esto. Entonces, como el enemigo quiere llevarnos a eso, Dios nos está llamando a volver en amistad con Él. ¿Sabe qué le costó? Y bueno, nuestra premisa con la que comenzamos, ¿qué le costó a Asa? 35 años de paz. 35 años de que aún sus enemigos se volvían a, no, yo me voy con él porque es que Dios está con él. Porque todo el mundo evidenció que Dios estaba con él. Entonces, en la determinación de una cosa, estas serán las cosas que comienzan a pasar. Léelas conmigo. Maravillosas cosas. Dice 21. Vuelve ahora en amistad interior. Por eso, esta semana que comenzamos a reparar nuestro altar, nuestra introducción se llama batallas interiores, porque la primera batalla que tenemos que dar es nosotros mismos, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no quiere, la carne quiere otra cosa, y cuando le damos a la carne lo que quiere, eso termina en enfermedad y muerte, pero cuando le damos al espíritu lo que quiere, eso termina en paz y bendición. 22, toma ahora la ley en tu boca. Entonces, una de las primeras cosas, una cosa de las que habla el verso 28 es, toma la palabra de Dios. Pero me llama la atención que dice, tómala en tu boca. Y uno dice, ¿y eso cómo es? Porque yo la tomo leyéndola y me entra por los ojitos y la fe viene por el oír. Pero ¿cómo la tomo en mi boca? Porque es lo que está diciendo el Señor. Toma ahora la ley. Cuando la Biblia
todo el Antiguo Testamento dice la ley, está hablando de la Biblia. Dice, toma ahora la ley en tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Me encanta. Es que Job es impresionante. Bueno, el libro de Job, y aunque el que está hablando es Bildad, y yo le digo al Señor, bueno, horribles los amigos de Job, pero sus discursos son impresionantes, ¿cierto? Sus discursos son, y este es de Bildad. Y bueno, Bildad terminó siendo el menos de todos, pero dice así, toma la ley en tu boca, es decir, que tu boca comience a hablar la palabra de Dios y pon sus palabras en tu corazón. Es que tú sabes, y creo que fue nuestro gran cierre de ayuno vital del año en curso, Dios me hizo sentir, y ha sido muy recurrente esa palabra. Sé que no está hablando de mí, sé que no está hablando de muchas personas que yo conozco, pero Él me lo vuelve a decir y sé que lo que me está invitando es a orar. Dios me ha hablado de un pueblo que honra de labios y su corazón está lejos de Dios. Este devocional, no sé si fue ayer a la madrugada, antier a la madrugada, otra vez papá me dijo, es que hay un pueblo que me honra de labios y su corazón está lejos de mí, les importan los negocios, les importan otras cosas, pero yo no les importo. Estoy en sus labios, pero no estoy en su corazón. En verdad no les importo. Y papá me lo volvió a decir esta semana. Y yo le decía, Señor, guárdanos, porque cuando suene la trompeta, cuando el Señor nos llame a su presencia, no es que tú eras el que más gritaba y más saltaba y eso cuando sonaba la alabanza tú te volvías un 3. No, eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es lo que hay en nuestro corazón. Y la honra de labios, porque yo puedo decir, Dios es lindísimo, 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 pero si mis acciones dicen otra cosa, si mi comportamiento, si mis actitudes dicen otra cosa, si mi obediencia dice otra cosa, yo puedo gritar toda la vida que Dios es hermosísimo, pero sin obediencia no lo estoy viendo como es. Entonces me llama la atención que dice, toma ahora la ley en tu boca, pero ponla en tu corazón. O sea, no se quede solo en tus labios que vas a determinar una cosa. No se quede solo en tus labios. Llévalo a tu corazón. Cuando tú lo llevas a tu corazón, como el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. La tentación va a venir. El enemigo va a decir, tómese una. Y el enemigo le va a decir, mire, le tengo este regalito. Y no importa cuánto valga el regalito, 500 millones, 1000 millones. Si lo que el diablo está comprando es tu familia, ¿qué son 100 millones? ¿Qué son 200 millones? ¿Qué son 300 millones? Si lo que está comprando es tu familia. Es aterrador, aterrador, aterrador. Pero cuando tú escuches las cifras, y no han salido todas, de lo que pasó en los últimos 4 años, de los dineros que fueron a dar a las manos del enemigo, son cifras que nosotros ni jamás veremos, ni en un cuaderno las hemos escrito, billones de billones de billones, ni siquiera millones, pero al enemigo no le interesa, porque lo que compró en Venezuela con esos billones fue una nación, miles de familias, que cientos de ellas van a tomar un tiempo en la reconciliación con Dios, y las más entendidas van a ser la mejor generación de la historia, porque van a buscar a Dios. Entonces el enemigo no le interesa cuánto plata da y cuánto dinero invierte cuando se queda con una familia. Entonces cuando pensamos en eso, papá nos dice no de labios, no de labios, no de labios. Yo crecí en una familia en que a mi papá jamás se le ocurrió poner nada por encima de nosotros. En ese entonces éramos solo 2 mujeres. Después nació una tercera mujer, ya éramos 4 mujeres en casa con mi mamá y solo él. Y las ideas venían, tiempos, mira, los 80, los 90, tiempos del crecimiento de emprendimientos buenos y emprendimientos malos. Muchos emprendimientos que le dieron a mucha gente mucha plata, por ejemplo, el de irse a vivir a Venezuela, que este éxodo que vivimos de allá para acá, lo habíamos vivido de aquí para allá. Pero mi papi no se fue por nosotros. También tuvimos otro éxodo un poquito más fuerte, el de las esmeraldas. Y mi barrio se llenó de lo que denominamos esmeralderos. El nombre es gemólogos. Yo diré gemólogos. Y las archideas venían. Y la mina. Y en verdad venían, compramos 5 minas.
Y de verdad estas personitas compraban en Santa Isabel, que era uno de los barrios del centro más bonitos de Bogotá, 5 casas, 10 casas, 20 casas. Jamás, jamás eso tocó el corazón de mi papá. Porque decía, ¿cómo meto 3 chinas a vivir en medio de gemólogos? ¿Cómo les pido que no se casen con ellos? ¿Cómo les pido que no crezcan en medio de eso? Pero papá, Dios, en su infinita misericordia, nosotros conocimos en los 90 al Señor. Y yo te estoy hablando de decisiones tomadas en los 80. Dios llamó a mi papá al ministerio porque vio lo que había en su corazón cuando todavía no le conocía. ¿Y qué había en su corazón? Una preocupación legítima por la familia que va más allá de la economía. Una preocupación legítima por su hogar y por su matrimonio, que ningún precio ni ninguna cantidad de ceros a la derecha iba a permitir que le entregara, como dice Primera de Reyes, sus hijos, sus nietos. Hoy mi papá tiene 8 nietos. Y esperamos en Dios que un día como nosotros le sirvan al Señor. Entonces, cuando pienso en eso, hay una diferencia en tener la palabra aquí, hay una diferencia en tener la palabra aquí a tenerla aquí. Eso va a hacer la diferencia en sus generaciones, eso va a hacer la diferencia en sus vidas y eso va a hacer la diferencia en la reconstrucción del altar. Usted reconstruye tu altar y usted rodea a su varón. Entonces esa vara va a florecer, reverdecer, echar renuevos y echar frutos, porque Dios puso en los hombros de nosotras lo que Él va a hacer con nuestras familias. Porque Él nos dijo, mujeres van a rodear a su varón y van a ver lo que están esperando que suceda. Así que mis amadas, amados, tenemos un diagnóstico identificado. Perdimos la amistad con Dios. Se hicieron más importantes los ídolos. Y no hablamos de las estampitas. Hablamos de los ídolos, el dinero, los hijos, las personas, el yo, ¿cierto? Hay muchos ídolos, hay muchos ídolos. Y cuando vienen también las tribulaciones, vienen también las calamidades y vienen también las aflicciones. Así que nuestro buen Dios nos dice que recibiremos por volver en amistad con Dios. Y le digo lo primero, paz y bienestar, verso 21. Ahora, ¿qué recibiremos por tomar la ley en su boca y ponerla en nuestro corazón? Dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Condición sine qua non, volverse a Dios para ser edificado. ¿Qué estamos construyendo ahora? Reconstruyendo, reedificando nuestras vidas. Y qué bueno que podamos volver con el Omnipotente. Ahora mira, nuevamente la promesa de Segunda de Crónicas, alejarás de tu casa la aflicción. Se van. Y añado más, la tribulación y las calamidades. Ahora mira, sí hay una recompensa financiera. Pero no si se elige primero las finanzas. Si se elige a Dios, como consecuencia vendrá la recompensa financiera. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyos, oro de Ofir. Ahora, mira lo verdaderamente importante. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces, esto es maravilloso, te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Amén. Realmente no sé si es uno de los textos más bellos que encierra todas las promesas del Señor, todas, toditas, todas, pero condicionadas a nuestro nivel de amistad con Dios, a nuestro nivel de relación con Dios, a nuestro nivel de obediencia a Dios. Así que, amada iglesia del Señor, comenzamos hoy nuestro camino de recorrido de reparación del altar de Dios. Reparar el altar de Dios es permitir que el fuego de Dios descienda, es permitir que mi corazón vuelva a sentirse ese deleite del que habla el Señor, que mi gozo sea mi prioridad y que el Señor Dios Todopoderoso limpie mi corazón de actitudes, acciones y desobediencias
que no solo me pueden separar a mí del Señor, sino a mí, a mis hijos, nietos, descendientes y todo lo que viene tras nosotros. Así que, ¿qué hizo Job? Aceptar la invitación, regresar en amistad con Dios, recibir al doble de la bendición, recibir sus 10 hijos, 7 varones y 3 niñas, y me imagino que una generación gigantesca que se tiene con 10 hijos, 3 yernos, 7 nueras. Dios mío, una familia que se convierte en una tribu, ¿cierto que sí? Así que cierro con esto, con una sola determinación. Determinarás una cosa y te será firme. Una determinación con soplete, como previa, esto es lo que te voy a preguntar. ¿Recuerda? Uno, ¿qué tal en el colegio? Mañana hay examen, esto es lo que te va a preguntar. No puede ser que pierdas la evaluación, ¿cierto? Una determinación que nos ha sido dicha en el verso 22. Toma ahora la ley en su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma ahora la ley en tu boca y pon tus palabras en tu corazón. Entonces, que tu conversión no sea de labios, sino sea de corazón. Y entonces Dios nos va a bendecir. Amén. Comenzamos hoy nuestra reparación del altar. Dios te trajo a entender que un altar reparado está listo para que el fuego de Dios descienda. ¿Para qué queremos reparar nuestro altar? Para que el fuego de Dios descienda. No desciende en un altar destruido, no desciende en un altar acabado, no desciende en un altar armado a mi manera, como yo quiero, sino en un altar construido por Dios, construido por sus propias manos a través de que yo tengo la ley en mi corazón. Sí, la digo con mis labios, pero realmente está grabada en las tablas de mi corazón con punta de cincel de hierro, con punta de diamante, que no se va a borrar jamás. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.